Estamos começando nessa sexta-feira, dia 20 de maio, mais uma palestra do nosso seminário Comunicar Ciência, Democracia, Cultura e Audiovisual. A ideia que tem a temperatura do nosso tempo, a luta contra o negacionismo, a desinformação, a importância da democratização do conhecimento que passa pela própria transformação da cultura científica. É o primeiro evento internacional realizado em parceria pelos dois programas de pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso, a nossa UFMT, o Programa de Comunicação e Poder, o PPG-Com, e o Programa em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO. Esse seminário reúne investigadores do Brasil, Portugal, Espanha e México. E nossa palestrante de hoje é do México. Temos muita honra de contar com a presença da professora e pesquisadora Cláudia Magallanes Blanco, da Universidade Iberoamericana de Puebla, no México. Nuestra invitada hará su presentación en español. Bienvenida, profesora Cláudia. Es un honor y un placer recibirle aquí y seguir su conferencia. El título de su presentación es Lo que no se lee también se aprende. Experiencias de transmisión de conhecimentos indígenas em podcast e vídeo. A meu lado, a professora Maristela Carneiro, coordenadora do ECO, que também vai fazer a mediação. Obrigado, professora Maristela. É um prazer ter você aqui junto nesse segundo dia do Seminário Internacional. E eu gostaria, então, que você fizesse a apresentação da nossa segunda convidada do Seminário Internacional. É um grande prazer dar continuidade a esse evento tão legal, Seminário Internacional, Comunicar Ciência, e receber a nossa convidada de hoje. Como o Pedro já adiantou, a professora Cláudia é professora investigadora da Universidade Iberoamericana Puebla, no México. Doutora em Humanidades pela Universidade Western Sydney, na Austrália. Desde 2006, colabora com o Ojo de Agua Comunicación, uma organização de comunicação comunitária indígena, na avaliação e sistematização de experiências de comunicação em povos indígenas desde o sureste mexicano. Sureste, acredito que é o Sudeste, não tenho certeza. É autora de diversas publicações em livros e revistas arbitradas sobre comunicação indígena, comunitária e para o câmbio social, que é uma coisa muito cara para nós aqui, tanto do ECO quanto do PPG-Com. É membro do Sistema Nacional de Investigadores, nível 2, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México. Coeditora da série de livros Mídia e Comunicação Ativismo, Communication Ativismo. Eu estou aqui no meu portunhol misturando inglês, todas as línguas. The Empowerment Practice of Social Movements, editada pela Ruth Led, vice-coordenadora do Grupo de Trabalho em Comunicação para o Campo Social da Associação Latino-Americana de Investigação em Comunicação, a LAIC, membro da Seção de Comunicação Comunitária e Mídias Alternativos da International Association for Media and Communication Research, e cofundadora da rede de pós-grados em comunicação para o desenvolvimento e o campo social, a Rede Câmbio. Perdão por todas as confusões linguísticas.
uma enorme alegria recebê-la aqui, ouvi-la hoje falando sobre podcast e, desde já, afirmando o quanto concordamos que não necessariamente o aprendizado deve ser escrito. Há tantas outras formas de nos fazer comunicar, nos fazer compreender, nos comunicarmos e transformarmos o mundo. Então, eu passo a professora Cláudia para que ela possa fazer a sua comunicação e nos agraciar com todo o seu conhecimento. Muito obrigada, professora. Obrigada. Bueno, me disculpo por hablar en español y no en portugués. Suelo hablar rápido y voy a tratar de hacerlo despacio, pero tengo un apoyo audiovisual que está escrito en portugués. Si hablo demasiado rápido, por favor, interrúmpanme para que no lo haga, ¿sí? Ya dijo Pedro, voy a compartir la pantalla. Sí. Ya dijo Pedro hace un momento que efectivamente, perdón, voy a empezar por el principio. El nombre de mi presentación, ahí está, es precisamente lo que no se lee también se aprende. Experiencias de transmisión de conocimientos indígenas en video y en podcast. Y lo que quiero enfatizar es que mi presentación va a criticar dos cosas. La lectura o la lectoescritura como una forma dominante de construcción de conocimiento científico, pero antes que eso voy a criticar al conocimiento científico. Entonces, quiero partir de la idea, primero la primera parte de mi exposición va a ser más bien teórica, algunos conceptos clave del giro decolonial, que es la escuela de pensamiento desde la que estoy trabajando en este momento. Y la segunda parte va a ser realmente ya casos y ejemplos concretos. Voy a tratar que la primera sea más corta para que podamos realmente ver los ejemplos más en detalle, porque creo que es lo más interesante. Entonces, parto de la propuesta de la escuela decolonial o del giro decolonial y de la idea de la colonialidad del poder, elaborada principalmente por Aníbal Quijano y Walter Miñolo. Y la idea de este principio de la colonialidad del poder es precisamente que el concepto de raza se utilizó para generar un patrón de dominación y de jerarquización de las poblaciones. Evidentemente, con la noción de raza y la distinción o la clasificación racial, se dio lugar a lo que es la represión y la desposesión de las identidades. Los indios no existían hasta que los españoles, portugueses, holandeses, estadounidenses llegaron a los territorios y les llamaron de esa manera. Entonces, la noción de raza también se sirve para generar estas relaciones jerárquicas y desiguales entre las identidades, en donde las personas racializadas son consideradas menos, ¿no? Y a partir de esta clasificación social se generaron una serie de mecanismos y de instituciones que buscaron desde el principio mantener esa clasificación, esa jerarquía y esa desigualdad. De tal manera que todas las poblaciones colonizadas, conquistadas, dominadas, fueron consideradas en un inicio como no humanas, explícitamente, sobre todo para los países, los hoy países conquistados por las entonces potencias España y Portugal, sobre todo, que fueron de una matriz colonizadora católica, y había todo un debate en donde las personas que se encontraban en los nuevos territorios nuevos para quienes llegaron, no eran humanos porque no tenían alma. Entonces, y esa era una forma de justificar las atrocidades cometidas. En esta colonialidad del poder, lo que se mantiene es que esta jerarquía y esta diferencia basada en la noción de raza se mantiene hoy en día, sin importar que no sean más colonias
los países como México o Brasil o Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, el que quieran en este continente, ¿no? Y esos intereses dominantes son los intereses que se identifican con la visión eurocéntrica o de quienes fueron en su momento los conquistadores. Pero lo que ha sucedido es que mantenemos al día de hoy una dependencia estructural histórica a la matriz eurocéntrica y hemos dado continuidad a la clasificación y la jerarquización basada en la idea de raza. Y esa es la colonialidad del poder. Un concepto también discutido en el marco de este giro decolonial es el de la colonialidad del género, principalmente desarrollado o propuesto por María Lugones, quien precisamente lo que dice es que el sistema colonial de la base moderna colonial es un sistema que crea las distinciones y las divisiones de género. Y ha impedido precisamente que miremos las interseccionalidades de raza, clase, género y sexualidad que existían antes de la construcción de una matriz de base eurocéntrica. Y la idea de la colonialidad de género de Lugones, esto es muy resumido, es que tenemos que comprender precisamente, o sirve para comprender, la indiferencia de los hombres racializados, es decir, los hombres clasificados como menores o como de menor valía, y por la matriz colonial que expliqué de la colonialidad del poder. Y entonces, bueno, la colonialidad del género nos permite comprender esta indiferencia de estos hombres racializados a las violaciones sistémicas de las mujeres de color. El binarismo de género lo entiende María Lugones como un producto de la colonialidad, claramente reconociendo que antes del momento de la colonia, la conquista y la colonia, había otras nociones de género y otras identidades sexogenéricas, como por ejemplo las personas que se consideran de doble o triple espíritu o diferentes clasificaciones. Y hace un análisis crítico al feminismo hegemónico. Otro concepto clave es el de la colonialidad del saber o la colonialidad del conocimiento, que lo han trabajado Quijano, Miñolo, Linda Tuaji Smith, Grace, Nakata y White, entre otros autores, y la noción del epistemicidio de Boaventura de Sousa Santos. Y aquí el planteamiento de esta forma de colonialidad es que el eurocentrismo hegemónico se vuelve una forma de conocimiento que se impone como la única forma de conocimiento válida, que se ancla en la racionalidad y la modernidad. Y las dos pequeñas caricaturas que están puestas aquí precisamente nos dicen esto. La primera, que está en blanco y negro, dice: el doctor me dijo que mi conocimiento medicinal es subcultura iletrada, que no puedo sanar a la gente con hierbas. Y la mujer que está atrás dice: dijo que debía estudiar 8 años de cultura occidental para sanar a la gente. Es decir, el conocimiento es solo blanco, occidental, eurocéntrico. Y las poblaciones indígenas son sabedoras, pero no tienen conocimiento. Y a eso se refiere Boaventura de Sousa Santos cuando habla del epistemicidio, como una forma de aniquilación de todo conocimiento que no fuera europeo. El conocimiento es desvalorizado junto con las vidas humanas. A partir de esta clasificación o esta racialización, todo conocimiento de las personas racializadas deja de ser conocimiento y es menospreciado. Y esto genera precisamente que las poblaciones racializadas e inferiorizadas, ante las condiciones que se ven sometidas para vivir, pues empiezan a abandonar ciertas prácticas relacionadas con lo sagrado o con el ser, que eventualmente se han ido retomando en muchos casos en los pueblos originarios, aunque en muchos otros no. Entonces hay una materialidad del conocimiento colonial, de esta colonialidad del conocimiento, que por ejemplo no refuerza los valores, las acciones, las costumbres, las culturas o las identidades de los pueblos originarios, sino precisamente considera que no son válidas porque no corresponden a la matriz occidental eurocéntrica. La segunda caricatura lo refleja y dice: para nosotros el desarrollo es solidaridad, igualdad y manejo equilibrado de los recursos, mientras que la persona que viene en el tractor, que viene de traje, digamos, dice: qué ignorantes, el desarrollo es sacar petróleo y talar bosques para producir etanol. Entonces, las personas
el conocimiento dice que las personas que no coinciden con esta matriz eurocéntrica de conocimiento no existen. Y se habla de las cosas desde la perspectiva de los dominantes que perpetúan esa clasificación y que constantemente hablan de manera negativa, insensible o invisibilizando a el conocimiento o los saberes de las o los otros sujetos racializados. Esto está conectado con la idea de la colonialidad del ser desarrollada por Maldonado Torres y por Walter Miñolo. La colonialidad del ser es una política de la identidad. Las y los individuos inferiorizados internacionalizan esa categoría de marginalización en la que fueron colocados arbitrariamente a partir de esta noción de raza, pero esa internacionalización de la condición de menos valor, genera se ve reflejada, digamos, en la propia identidad, y por eso hablan de una política de identidad. Entonces, las personas colonizadas se devienen en indígenas, otros inferiores, y evidentemente esto es por los principios raciales y patriarcales de esta epistemología imperial o de este conocimiento de la matriz eurocéntrica. Por ende, las exigencias o las demandas contraepistémicas para las propias políticas de los propios pueblos originarios no surgen desde quiénes son, sino surgen desde la condición marginalizada que tienen y a la que pertenecen por obligación, pero al mismo tiempo que han ido interiorizando. A eso se refiere la colonialidad del ser. Pero es importante entender la colonialidad del ser como esta experiencia vivida de la colonialidad y su impacto en el lenguaje como un mecanismo de inscripción del conocimiento. Y aquí entonces tomo a Veronelli cuando habla de la colonialidad de la lengua o la colonialidad del lenguaje, que es este proceso de racialización lingüística que despoja a las poblaciones de su humanidad, atribuyéndoles una inferioridad comunicativa y mental natural. ¿Qué quiere decir con esto? Que como no hablan las lenguas dominantes, no piensan y por ende no son interlocutores válidos. No existen naturalmente como interlocutores porque no hablan una lengua que sea racialmente aceptable o aceptada, que son las lenguas eurocéntricas. Entonces, el conocimiento y el lenguaje, es importante entender que el conocimiento no puede expresarse en otro lenguaje que no sea el del poder. El lenguaje no es neutro, claramente está enraizado en las matrices del poder, porque los otros no piensan, entonces no son. Y el lenguaje es el soporte de las representaciones y puede convertirse en un objeto de luchas por la influencia del propio lenguaje. Entonces, me muevo a el concepto de la colonialidad de las representaciones, también tomando o abrevando diferentes autores como Quijano, Miñolo, Tuiwai, Nakata, Martínez Luna, Shiwu y Santos, entre otros, que hablan precisamente de que los grupos dominados o las personas dominadas quedan impedidas de objetivar sus propias imágenes, símbolos y experiencias visuales y plásticas, porque hay una serie de patrones dominantes que de entrada les dijeron que todo eso no existe, no es válido, no sirve. Entonces, lo que sucede es que se le da significado a nuevos símbolos y a imágenes impuestas desde otra matriz, y se transforman las propias imágenes y los propios sentidos y rituales y patrones de origen para adaptarse y sobrevivir. Entonces, estas representaciones están claramente reflejando estas formas de colonialidad del poder, del género y del ser, y, por ejemplo, están en constante tensión y en constante lucha, desde diferentes lenguajes, no solo desde la lengua escritas, sino de entrada la lengua, yo misma hablo una lengua colonizadora, que es el español, por ejemplo, y desde las lenguas también con el peso que tienen, ¿no? Las tradiciones orales se vuelven mucho menos valiosas que las narrativas escritas. Y hay un papel muy importante en la alfabetización para civilizar, convertir a los ignorantes o a los analfabetas que no conocen y no saben y no valen porque no pueden leer o escribir. ¿Qué sucede con esta colonialidad de las representaciones? Pues que hay una incapacidad de las personas racializadas e inferiorizadas de representar al mundo como propio, en sus propios términos, mirándolo como algo que es susceptible de transformación o de cambio de acuerdo con las propias medidas o los propios objetivos de los pueblos.
Y por eso es tan importante pensar en las historias alternativas, porque tener historias alternativas es tener conocimientos alternativos o reconocer el valor de otras formas de conocimientos. Y para eso la lengua y el lenguaje es muy importante. Pero el concepto de lengua o de lenguaje no lo adscribo solo a lo que tiene que ver con lo lingüístico, con lo idiomático, ¿no? Yasnaya Aguilar Gil, que es una lingüista ayuk, ella precisamente habla de la lengua como un territorio cognitivo. Lo que ella dice es que el lenguaje no necesita un espacio para ocurrir, más bien el lenguaje hace que todo ocurra. Y hay una interdependencia profunda entre la lengua como un territorio cognitivo y la defensa del territorio geográfico, simbólico, material o espiritual. Para ella, atacar una lengua es una acción de despojo del instrumento de pensamiento a través de violaciones sistémicas a los derechos lingüísticos. Entonces, las formas en las cuales considero el lenguaje pasan precisamente tomando esta idea de Bárbara Ramírez de lenguajes en plural comunicativos para la autorrepresentación de los pueblos originarios. Y estamos hablando de lenguas culturales y comunitarias para la autorrepresentación. ¿Y a qué me refiero por lenguas? Bueno, sí, evidentemente el idioma, la lengua como una expresión idiomática, una lengua indígena, ya sea hablada o escrita, pero también hay un lenguaje de las ceremonias o de las peregrinaciones y de los lugares sagrados, o las danzas, o la música tradicional, las ofrendas y los objetos ceremoniales. El propio territorio tiene un lenguaje, las divinidades que están representadas en varios elementos y seres de la naturaleza, la vestimenta o el arte y la artesanía. Todos ellos son lenguajes o formas de expresión que no pasan evidentemente por la lectoescritura y muchas veces ni siquiera por el lenguaje idiomático verbalizado. Y así llego a la idea de la autonomía representacional, tomada de muchas y muchos autores individuales y de colectivos, como la autonomía o la autorrepresentación indígena es fundamental para las luchas más amplias por la autodeterminación y la autonomía de los pueblos, para combatir esa colonialidad del poder y del ser y del conocimiento. Esta autonomía representacional busca la horizontalidad para dar a puntos de vista muy desequilibrados el peso que cada uno merece. Y aquí quiero enfatizar que no se trata de eliminar el saber occidental o el saber de la racionalidad o de la ciencia, sino que se trata de darle a cada forma de lenguaje y a cada forma de conocimiento el valor que merece y que tiene en un pluriverso de experiencias, donde cada una tiene un anclaje cultural y la riqueza de todas ellas es la que nos permitiría comprender el mundo de manera más amplia, de manera mucho más completa, porque como dice Santos, la perspectiva eurocéntrica del mundo sesga y reduce el conocimiento del mundo, dejando fuera muchas otras experiencias. Y la autonomía representacional va por aquí, porque hay muchos puntos de vista que han estado desequilibrados para que estén equilibrados. Entonces se busca contar y recuperar múltiples historias y muchos discursos que están vinculados a la política de la vida cotidiana de los pueblos contemporáneos, de los pueblos indígenas contemporáneos. Ya no se trata de mirar a los pueblos indígenas ni desde la lógica arqueológica, digamos, de aquellos pueblos que existieron antes de que llegaran los españoles, pero tampoco desde la folclorización y desde la explotación turística, sino comprender que las personas de los pueblos originarios han vivido y siguen viviendo en una constante transformación cultural de acuerdo con los tiempos, ¿no? Y en las imágenes están algunas de estas ideas. Son personas que pueden usar herramientas y tecnologías de información y de comunicación, como una cámara de video o la radio. Son personas que están en la ciencia, el Seminario de Mujeres Indígenas Universitarias en Ciencia y Tecnología. Hay mujeres científicas dentro de la noción de las ciencias, digamos, racionales y eurocéntricas, pero también son defensoras y defensores de la tierra y el territorio. Hay personas de la diversidad sexogenérica que tienen también esta identidad étnica. Y bueno, la foto, la más pequeña, pero que a mí me encanta, que es este grupo de
mujeres mayas, jugadoras profesionales de béisbol y de softball y que juegan en sus propios trajes, ¿no? Que sería algo que normalmente no asumimos, pensamos en lo indígena o en los pueblos originarios como algo romántico y algo folclorizado. Y aquí la idea entonces es que estos discursos tienen que servir para no ocultar el destino y para recuperar la historia y las historias colectivas y dar una nueva autoridad a la cultura propia, a la oralidad y a las formas de vida cotidiana. Estas representaciones buscan tener un efecto positivo en la vida cotidiana, en la vida local. Y bueno, evidentemente hay diferentes medios y herramientas de comunicación que lo que hacen es permitir estas autorrepresentaciones que son, insisto, parte de la lucha por la autodeterminación y por la autonomía. Me gustaría entrar con algunos ejemplos, pero voy a dejar de compartir un momentito. Bueno, aquí vamos a entrar a los ejemplos, porque lo que sucede es que cuando estoy compartiendo yo la pantalla, cuando estoy compartiendo la pantalla no puedo ver a quienes están, no puedo ver si hay preguntas, no puedo, entonces me interesa saber si hay algunos comentarios, si alguien de esta parte como más teórica tiene alguna pregunta, algo que quisiera decir. En el chat de YouTube yo lo puedo ver y en el chat privado también. No, profesora Claudia, usted puede continuar la presentación y al fin y al cabo tenemos las preguntas. Yo pienso que es mejor así. Perfecto. Era nada más como por si alguien quería como aclarar algo que en este momento no quedara claro, pero avanzamos entonces. Bueno, vamos a continuar. Entonces, quiero presentarles algunos ejemplos y aquí otra vez voy a jugar con la pantalla un poco porque tengo que entrar y salir para compartirles diferentes cosas. El primer ejemplo que quiero presentar voy a presentar primero ejemplos sonoros y después ejemplos audiovisuales. Entonces, estas son una serie de producciones sonoras que se llaman radioretratos. Son radioretratos de mujeres indígenas, que son historias de vida, vivencias y sentires, y quiero mirarlos desde esta idea de un conocimiento enraizado en el cuerpo y en las trayectorias de vida. La descripción de la serie de los radioretratos es la que está en esta diapositiva. Estos radioretratos fueron producidos por diferentes radialistas, mujeres indígenas en diferentes comunidades de Oaxaca, en México, con el apoyo y la capacitación de Ojo de Agua Comunicación. Entonces, la descripción de las series está, las mujeres reales no son vistas ni escuchadas. Los medios de comunicación a menudo perpetúan la falta de equidad de género en nuestra sociedad, pero hay algo que puede conducir al cambio. En decenas de comunidades indígenas del estado de Oaxaca, en México, han surgido radios que suenan desde y para sus propias comunidades. En estas radios se escuchan ideas, voces, lenguas, historias, reflexiones que otros medios excluyen. Las radios comunitarias pueden hacer grandes aportaciones para reducir la grave desigualdad de género. Estos retratos son retratos sonoros de mujeres pintados con las voces de las propias protagonistas. Son historias contadas para los micrófonos de las radios comunitarias de 8 emisoras de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa Chica y Mixteca de Oaxaca. Las experiencias y sabiduría narradas con dignidad y sensibilidad marcan pautas para reducir la grave discriminación y violencia que sufren las mujeres en nuestra sociedad. La serie consta de 28 retratos radiofónicos, 19 en español y 9 en las lenguas Ñusabi, Zapoteca y Mixteca. Son mujeres entre 8 y 68 años de edad y la mayoría de las historias hablan de su infancia, de la maternidad, del trabajo, de los hombres ausentes de su vida, de la vida en las comunidades, y básicamente presentan la fortaleza de las mujeres, y presentan a las mujeres como mujeres trabajadoras, mujeres con confianza, y mujeres que saben. Y quiero, voy a estar jugando con las pantallas un momento, me van a perdonar por eso, quiero que escuchemos uno de estos radiorretratos. Así es que voy a seguir compartiendo, pero ahora desde otro lugar. Son 3 minutos del audio. Radio Red. Perdón, 6 minutos. Mujeres de Tututepec. La Casa del Trabajo del Pueblo.
es un ayuntamiento. Yo tenía la idea de que estando ahí se podía hacer muchas cosas que yo quería hacer, pero ahí ya es diferente, ya no es lo mismo como estar afuera a estar adentro. Yo soy Estela López Pérez, soy indígena mixteca de la costa. Me casé a los 15 años. Yo de 16 años ya era madre de familia. Lo que los padres antes era la cultura, ¿no? De que tienes 15 años, ya te tienes que casar y más que nada con una persona de tu pueblo. No tienes que irte a otro lado y te tienes que casar con una persona que sea indígena igual que tú. Y no te puedes igualar, decía mi padre, ¿no? Con los de razón, porque ellos no te van a querer, siempre te van a discriminar y siempre vas a ser la india. Esas ideas que nuestros padres nos impusieron o nos metieron en la cabeza. Entonces, ya fue pasando el tiempo y empiezo a participar como coordinadora de pastoral indígena, ¿no? Ahí es donde yo como que me doy cuenta, aprendo y se rompe esa timidez de hablar, ese miedo de participar, ¿no? En las reuniones, porque cuando yo empecé a participar en las reuniones casi no hablaba, nomás escuchaba, porque yo no podía hablar, me comía el miedo. Sentía que toda la mirada iba a ser para mí y yo eso no quería, pero ya pasa el tiempo y empiezo a participar y entonces ya me eligen como vocal de oportunidades en aquel tiempo, ¿no? Saliendo de ahí, me eligen de nuevo a museo comunitario, ahí fui la tesorera. Más antes, nosotros con el compañero Higinio, que es hermano de María, ya estábamos preocupados por la lengua materna. Él me dice un día, dice, ¿por qué no vamos a la presidencia? Para que el presidente destine algo, ¿no? Para rescatar la lengua materna. Y le digo, era la primera vez, yo decía, ay, ¿cómo vamos a ir? No, sí, al presidente ni le interesa. Y fuimos una vez, después fuimos otra vez, y ya después ya sí se hizo un evento. Ya vimos realizado también eso, claro que no lo dijeron que nosotros fuimos, ¿no? No, que fue el presidente, de la idea de todo, ¿no? De todos modos, pero se hizo, ¿no? Sí, ya de ahí del museo comunitario, pues ya de ahí salgo y me eligen como directora de cultura. Ahí yo quería que se impartieran los talleres de la lengua materna. Yo estudié segundo año de primaria, yo no estudié tanto, ¿no? Yo voy y le digo, pero en palabras. Entonces me dice la síndica sendaria, es que queremos un proyecto, no en palabras. ¿Qué no te dijeron a lo que venías aquí? ¿Qué no te dijeron que tenías que elaborar los proyectos? Si no sabías, no te hubieras metido. Entonces le dije yo, no, nunca me dijeron que yo iba a elaborar proyectos, porque yo no soy ingeniero ni soy licenciado, soy una ciudadana. Pero yo creo, le digo, que tú escuchas, ves, y mis palabras las escuchas. Te estoy diciendo lo que quiero, que es más suficiente que un papel. Y entonces me dice, recursos no hay. Me dijo así. Ah, le digo, está bien, muchas gracias, ¿no? Pero como también hay gente que está a tu favor y está a tu contra, ¿no? Entonces yo me llevo muy bien con una profesora y le digo, ¿sabe qué, profa? Me están pidiendo el proyecto que tengo que realizar ahí como directora. Dice, ¿qué quieres realizar? No, pues quiero esto y esto y esto y esto, ¿no? Mira, dice, vente el sábado y yo te lo voy a elaborar. Perfecto, allá voy, ¿no? Estuve sábado, domingo, lunes y todo, ¿no? Entonces ya me entrega mi proyecto, voy y le digo, aquí está mi proyecto. Le doy copias a la síndica hacendaria, le doy copias al ingeniero. Como siempre les decía, yo lo que estaba manejando en mi casa era mi comal y mi metate y mi molcajete, ¿no? Eso era lo que yo manejaba, no manejaba computadora, ni siquiera un celular, pues. Y luego vino un maestro y me dice, si quieres rescatar la lengua materna, le digo, sí, profe, pero no sé cómo le hago, le digo. Aquí no me quieren dar apoyo. Dice, mira, yo estoy con una organización que es Cedelio, dice, vamos a Oaxaca y yo te voy a presentar ahí y yo te hago otro proyecto y lo metemos allá. Lo llevamos a Oaxaca. Sí, profe, le digo,
sí. Así que así anduvimos, pero sí logré que ellas fueran a los talleres, fuéramos más que nada a los talleres de lengua materna. Pero me acuerdo que en el pasillo ahí en el ayuntamiento, me dice un regidor, usted no debe de estar aquí. Le digo, ¿por qué? Porque usted no sabe nada. Por eso mismo debo de estar aquí, le digo, porque quiero aprender y decirle a mi gente qué es lo que se hace aquí. Usted está equivocado. Ah, dice, pero sí sabe contestar. Sí, porque soy igual que tú. Tú me verás menos, pero yo soy igual que tú. Y así, por eso en el camino va uno aprendiendo muchas cosas, valorando, viendo. Yo le diría a las mujeres, y más que nada a las mujeres indígenas, como yo, que yo soy una indígena que habla el mixteco. Y también tengo un esposo y 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, que luchen. Va a ser muy duro, tanto en su hogar como fuera, ¿no? Como en lo social, pero que no se detengan, hay que ser fuerte, valiente y salir adelante, porque si te quedas con hubiera yo ido o hubiera yo dicho, eso no cuenta. Mejor ve y habla, más que nada para el bien de nuestra comunidad. Esta es una producción de Estéreo Lluvia y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Muy bien. Dejo de compartir ahí y comparto ahora por otro lugar para presentarles la siguiente experiencia, que creo que es en donde hay mayor riqueza en los ejemplos específicos para poder ver realmente de qué es de lo que estoy hablando. Canto de Cenzontles. Quiero presentarles Canto de Cenzontles. Canto de Cenzontles es una revista radiofónica que ha sido impulsada colectivamente por organizaciones de comunicadores y comunicadoras comunitarios indígenas y afrodescendientes. La descripción que está aquí está tomada de su página web, un canto que lleva las historias, alegrías, enseñanzas y resistencias de los pueblos para hacernos resonar, imaginar y construir otros mundos. Y en realidad, ahora que lo pienso, podría yo no haber compartido esta pantalla e irme directo a la otra, pero bueno, estoy jugando con la computadora, así además nadie se duerme, porque estoy de un lado para el otro. Aquí está, Canto de Cenzontles. Este es el inicio del sitio web de la revista radiofónica, que no sé si se está viendo, no se está viendo, ahora sí ya lo voy a ver. Estaba yo aquí. Listo. Entonces, esta es Canto de Cenzontles, la revista radiofónica, y me interesa mucho que la conozcan porque precisamente tienen diferentes temas, tienen ya 4 temporadas, voy a explorar al azar una. Si esto fuera, bueno, si es interactivo, déjenme decirles, por favor, si alguien en YouTube quiere escoger y escribir un número de la temporada 1, 2, 3 o 4, y aquí yo estoy viendo en mi teléfono el chat en vivo para saber de cuál temporada escojo y que no sea yo la que lo haga. Tercera, muy bien, gracias. De la temporada 3. Estos son los programas de la temporada 3. Quiero ver un pantallazo, digamos, de las temáticas. Y ahora, si quieren, no vamos a oír un capítulo entero, un podcast entero, porque son largos, pero podemos oír una pequeña parte. Medios propios, radios comunitarias y trabajo en red, migración y nostalgia, cultura viva y comunidad en Estados Unidos, árboles, fuentes de vida, memoria y justicia, genocidio de pueblos originarios, brote de vida, embarazo y partería tradicional, resiliencias comunitarias, fortaleza ante la adversidad, cine comunitario, voces y miradas desde adentro, mujeres indígenas resistiendo a la pandemia,
los 20 años de Boca de Polen, una organización de comunicación comunitaria indígena en México, Saberes desde la comunicación comunitaria, Las mujeres cuentan, representación y participación política 1 y 2, la música desde los pueblos, el saludo en las comunidades, armonía y respeto para el buen vivir, y bueno, el recalentado siempre es un programa en donde hacen con pedacitos de los programas anteriores. Estos son algunos de los temas, digamos, esta es la tercera temporada, y es el uso de las radiofonías y del sonido para generar esta revista radiofónica en podcast, para hablar sobre temas desde la lógica de los pueblos originarios, en donde uno puede evidentemente conocer y aprender muchas cosas. Entonces, si a alguien le interesa alguno de los temas que leí, póngalo en el chat, y si no, pongan un número entre el 41 y el 53 para escuchar una pequeña parte de alguno de estos ejemplos radiofónicos. El 53, ok. El saludo en las comunidades, armonía y respeto para el buen vivir. Voy a poner una pequeña partecita, ¿ok? Canto de Cenzontles. Canto de Cenzontles. Canto de Cenzontles. Las 400 voces de la diversidad. Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes. Setzontli intosca tentlaixnextilistle. Yacojo siento que era ña, que ella hai, que ella mencuna nini y atampo. Tenalo na shinanda to kwandate zubaho te kwabine kafe chocho banenga kwaseñu huña go yeshikasi mi shin yasi shashimira canto de Cenzontles. Buen día, Blanquita, y a cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de su emisora preferida. Buen día, Melquiades. Es un gusto enorme encontrarte a través de este espacio donde en cada emisión se juntan cantos traídos hasta la radio desde muchas regiones. Amigas y amigos, cada programa que nos brinda Canto de Cenzontles nos permite compartir esas riquezas que hacen a cada cultura tan valiosa. Cada canto es una expresión de la vida en colectivo, de sus formas de organizarse, de convivir, de encontrarse, como ocurre en el momento de saludarse. Y es por eso que hoy hablaremos sobre el saludo. ¿Qué tal si comenzamos? Que inicie la compartencia con lo que nos dicen los pueblos. Blanquita, justo nos acaba de llegar la participación desde el territorio ancestral del pueblo Misak, quienes habitan en las montañas del Cauca, Colombia, y que se suman a este canto para contar cómo el saludo permite abrir caminos. Escuchemos. Reciban un saludo cultural y armonioso de parte del territorio ancestral del pueblo Misak del suroccidente del Cauca. Bueno, el buen vivir o el saber vivir en equilibrio y armonía está desde el saludo, ¿no? Desde el buenos días, desde el idioma propio de nosotros, que es decir, Cagualmagu. Camuñigue es en traducción cómo están, cómo andan o cómo caminan. Esos saludos son los primeros abrecaminos para la armonía y el equilibrio, donde el territorio, el agua y las plantas son los que nos curan, nos protegen. Y recuerdo que cuando era niña, mi abuelita siempre en las mañanas nos mandaban a lavar la cara y las manos, y decían porque al lavar la cara y las manos nos armonizábamos y nos protegíamos y nos comunicábamos con la madre tierra, y que el agua era el que nos equilibraba para nosotros seguir caminando a través de los sueños. Por eso a nosotros
Al pueblo Misak nos conocen como hijos del agua, la palabra y los sueños. ¿Y eso qué implica? Eso implica el seguir cuidando y protegiendo el territorio, en donde el sentido de la vida está desde el idioma propio, el que decía anteriormente Cagualmagué, Camuñigué, que son uno de los elementos de la mujer y el hombre Misak, para que esos espacios de vida armónico, esos espacios de relacionamiento, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y empezamos a hablar el idioma propio, a caminar el idioma propio, a interpretar el idioma propio, son los equilibrios para el buen vivir, como dicen el resto de nuestros hermanos de pueblos andinos, ¿sí? Y es un momento donde la vida, el equilibrio y la armonía se relacionan cosmogónicamente. Ese es el sentido del idioma, es el sentido del territorio y es uno de los tantos pilares de los pueblos originarios y como es mi pueblo Misak. Muchísimas gracias a todos y todas y gracias nuevamente por escuchar, por tejer y por hilar la palabra de nuestros pueblos ancestrales en este gran espacio radial. Hay más experiencias, pero quiero pasar a un par de ejemplos más, así es que para quien puso en el chat del episodio 45, que fue... pues justo ahora voy a ir para un ejemplo de la partería, pero en video. Voy a seguir jugando aquí con la pantalla un momento, porque tengo que dejar de compartir aquí para compartir de nuevo, pero ahora otra pantalla. Me voy a mover un momentito hacia... Sí, vamos a llegar a la partería, pero quiero compartirles esta experiencia de Bolivia, la ciencia de las mujeres, en donde han trabajado desde Infotambo Bolivia en el rescate de toda la cadena productiva de la producción del textil en Bolivia y han hecho, Elvira Espejo ha trabajado fuertemente en la construcción de esta idea de la ciencia de las mujeres o entender al textil como una forma de comunicación, el textil mismo, pero el proceso para hacer un textil desde un principio como una forma de comunicación y de conocimiento, que implica el conocimiento con los sitios sagrados, con el territorio, con los animales que proporcionan la lana, con los ancestros y los espíritus, con la naturaleza y los saberes tradicionales, por ejemplo, para pintar las lanas, con el proceso mismo de tejer y de comercializar. Entonces vamos a ver unos minutos nada más de este video de la ciencia de las mujeres, de los tejidos tradicionales de Bolivia. Ay, perdón, aquí estoy. En la comunidad de Lilichuco y posteriormente en Cacachaca se comenzaron a rescatar las prácticas de los abuelos en el manejo de los tintes naturales propios del lugar, abriéndose un mercado importante en los últimos años para la fibra teñida con tintes naturales, principalmente en los países del primer mundo. Nosotros quisiéramos aprender más. Lo del tintoreo es lo más que queremos aprender. Queremos lograr toda una variedad de colores. Todavía no podemos hacer esto. Eso es lo que más queremos aprender. El retorno al pasado y sus colores abrió un paso hacia la mejora en la economía y en la ecología del lugar, permitiendo la preservación del ecosistema. Tenemos muchos hijos aquí en el campo. Como mujeres no tenemos muchas cosas, solo trabajamos en nuestras casas. Tenemos hijos y el ingreso de los tejidos nos ayuda con los gastos de los colegios y para atender mejor a nuestros hijos. El proyecto Infotambo Chayapata, consciente de la importancia de los diversos procesos en la cadena textil, es que organiza talleres en cada una de las áreas. Estas, a su vez, tienen subetapas complementarias, como la del urdido y la escogencia del color. Otra de los grandes éxitos es, por ejemplo, dictar los talleres en la lengua.
que hablan las mujeres, porque es una ciencia de las mujeres. La mayor parte no saben leer ni escribir muy bien, apenas saben firmar. Entonces, ayudó bastante que los talleres sean en la misma lengua de ellas, como por ejemplo en aymara o en quechua. Uno de los resultados de este esfuerzo fue el rescate de muchos términos en las prácticas del acabado textil. Esto contribuyó al entendimiento del significado de muchas palabras que las mujeres jóvenes habían escuchado de sus madres y abuelas, pero que no las comprendían a cabalidad. Se afirmaba entonces un lazo entre generaciones, y por primera vez después de muchos años de práctica textil, la comprensión de lo que esto significaba. El textil era una ciencia de mujeres. Voy a dejar de compartir y voy a compartir uno más. Ahora sí, creo que fue Jessica, que le interesó lo de la partería, se lo voy a compartir, pero ahora en video. Y esto es una serie de 3 episodios producidos en video por Ojo de Agua Comunicación junto con el CIESAS, que el CIESAS es una institución académica, es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pidieron a Ojo de Agua que hiciera esta serie documental muy chiquitita, son ahora se los comparto acá. Acá está. Soñé que estaba ahí caminando a la orilla del mar y de repente viene una luz del cielo y viene la luz del cielo y se cae atrás de mí y yo volteé a ver, era una Virgen de Guadalupe. Y yo le grité a la gente, le digo, mira, yo lo estoy viendo en real, le digo, pero entre sueños. Y ya cuando la gente se me acercó y vio, y ya desapareció. Yo digo, pues es el don que me dieron, nada más que como le hablé a la gente, pues desapareció, nadie vio más que yo. Desde ahí yo empecé, que era un don lo que yo tenía, pero sí, me gusta mucho el trabajo de la partera, me gusta mucho el trabajo de lo que es la salud. Somos mujeres sanadoras del alma y del corazón. Yo pertenezco a la organización ICOS Munienandio. En Guave significa mujeres sanadoras del alma y del corazón. Gracias a Dios yo siempre me pongo a orar, le pido a Dios cuando voy a una atención de parto, le digo, Dios, ayúdame, protégeme, bendice mis manos, porque ese es el que va a trabajar con las personas. Yo decidí ser partera porque me gusta este trabajo y esta labor para ayudar a todas las mujeres aquí en la comunidad, porque sin embargo aquí pues los doctores no trabajan las 24 horas del día como nosotros aquí en la organización. Las que estamos activas somos 11 ahora y hay algunos que ya fallecieron. Por eso es muy importante también nosotros, pues ahora sí que nos valoren, ¿no? Empecé a ser partera por lo que a mí me pasó cuando estaba joven. Tenía 16 años, tuve mi primer bebé y pues fue en una clínica que fue una atención que no me pareció bien y pues por eso decidí ser partera y darle una atención de calidad y calidez a las mujeres de mi comunidad y pues darle esa atención que se merece. Pues así pues Sahmel que la haga Jaime Nali. Ajá. Pues sí que Tasmelías serán partera. Ella empezó cuando tenía un bebé, lo que ella me está comentando, después de tener su bebé, ella misma se atendió, su hijo pues su bebé,
Y desde ahí, pues, ella empezó a trabajar en la partería desde ese tiempo. Sí, que estaba más neachimeado. Y ves que a Tonine sí que tonashanque. Y tonande ni mi tonne. Nuestros pacientes nos dicen, no, es que la doctora o el doctor me dijo que es mejor que yo me alivie en el hospital porque ahí voy a ser atendida mejor y porque está con una partera, pues ustedes no tienen estudio y ellos sí tienen estudio. Porque el centro de salud no lo permite, igual porque dice que para qué vamos con una partera, porque si el documento que tienen no es validado, y cómo voy a ir a registrar a mi bebé, pero yo no quiero ir al hospital, dice, yo no quiero ir al hospital porque tengo miedo a que a rato me hagan cesárea cuando es necesario, que me hagan una episiotomía, o que, no sé, yo tengo miedo, dice, y estar sola, en cambio, sí, pues estoy acompañando con mi mamá, contigo, con otra persona de confianza, con mi esposo, dice, pero ir al hospital, pues no, me da miedo, dice. La paciente, la embarazada, se siente de confianza con una paisana, o sea, habla el mismo dialecto, le entendemos mejor y ella se siente más en confianza. Se abren, nos platica qué es lo que sienten, cómo va su etapa de trabajo de parto, todo eso. Ellos no aceptan, o sea, no aceptan de que seamos partera porque ellos piensan que estamos robando su trabajo de ellos y más no es así. Yo, como siempre les digo, yo no quiero ser de las patas blancas, simplemente quiero de que nos aliemos, de que atendamos a las mujeres para prevenir la muerte materna. Porque aunque sea eres una partera, te discriminan, te ven menos. O sea, son muchas cosas que a veces nosotros sentimos y la verdad, por las personas que nosotros a veces hablamos el español, sí nos defendimos, contestamos a veces así, le decimos, no está bien, yo no me siento bien, pero para algunas de mis parteras que ya están grandes, que no saben hablar el español, entonces sí se dejan, o a veces no entienden de cómo les dicen, ¿no? Tú apestas, tú no sabes nada, esas son cosas que lastiman y eso es lo que nosotros, pues nos duele mucho como parteras. Estoy feliz, estoy alegre. Y cuando uno tiene bien el camino, todavía no nace, estoy pidiendo a Diosito que nace el bebé bien, que las mujeres que están embarazadas, que está bien. Para todas las mujeres que somos parteras, que nos valoren, ¿no? Los médicos o el gobierno, que seamos respetadas más que nada, ¿no? Que no nos, ahora sí, no nos discrimine. A mí me gusta cuidar a la gente, como mi papá, cuando un día se enfermó, yo lo cuidé todos los días. Muy bien. Pues ya estamos sobre la hora. Tenía uno o dos ejemplos más que creo que no voy a presentar ahorita, pero lo que me interesa es como concluir con dos ideas. Y es precisamente, bueno, el título de la presentación, que soy malísima con los títulos, pero creo que no me quedó tan mal. No tanto por cómo suena, sino porque refleja lo que quería yo decir. Y es que lo que no se lee también se aprende. Pero no solo, insisto, pensando en la supremacía de la lectoescritura como en la forma válida de conocimiento, sino pensando desde esta matriz de la colonialidad, de la matriz moderno-colonial. Creo que el punto que principalmente quiero enfatizar es que los conocimientos indígenas son conocimientos tan válidos como los conocimientos científicos, que lo científico perpetúa
la jerarquización racial y la clasificación y diferenciación con base racial por la cual se ha discriminado y marginalizado a grandes sectores de la población, no solo pueblos originarios o poblaciones afrodescendientes, sino en general poblaciones racializadas y discriminadas. Y es necesario construir una ecología de saberes en donde los distintos saberes que han ido generando desde el conocimiento situado, desde el cuerpo, desde el territorio, desde la tradición, desde la ancestralidad, desde esos saberes se pueda realmente ampliar la perspectiva que tenemos y conocer y aprender otras formas de ver, de sentir, de vivir y de habitar el mundo que vivimos, que es mucho más rico, diverso y complejo que lo que nos muestra la matriz eurocéntrica científica. Los ejemplos que escogí para presentar ahora, lo que quería yo enfatizar es que sirven no solo para entender sobre la partería o sobre el saludo o sobre la forma de construir una iniciativa para rescate de la lengua, sino nos permiten entender también la colonialidad del poder, la colonialidad del género, la colonialidad del ser, la colonialidad del lenguaje, la colonialidad de las representaciones y la autonomía representacional, las formas de utilizar diferentes medios y estrategias amplias y diversas para poner estos saberes al servicio no solo de los pueblos originarios, sino en general de toda la población. Yo creo que lo voy a terminar aquí. Me dicen que sí, yo creo que lo voy a terminar aquí. Más bien me interesa muchísimo escuchar sus comentarios y sus reacciones y sus preguntas. Muchas gracias. Obrigada. Muchas gracias. Somos nós que tenemos que hablar para ustedes. Muchas gracias. Parabéns. Ahora vamos a pasar a las preguntas. La pregunta tiene una, yo voy a empezar con una de André Villani, que una vez que la tecnología torna-se cada vez más universal, ¿cómo el lenguaje audiovisual científica puede contribuir para la divulgación y protección cultural indígena? André, yo lo que diría es que el lenguaje científico ha sido uno de los principales promotores precisamente del menosprecio a los saberes de los pueblos originarios. Entonces, yo creo que el lenguaje audiovisual usado por los pueblos originarios o por aliados a los pueblos originarios es el que puede contribuir a la protección cultural y a la divulgación de los conocimientos indígenas en todo el sentido de la validez que tienen como conocimientos y no como sabiduría. Sin embargo, sí creo que hay muchas personas en los campos de las ciencias, como los entendemos desde la lógica, por ejemplo, académica, las ciencias sociales o las ciencias biológicas, que han trabajado y trabajan con pueblos originarios para precisamente esta protección cultural y este rescate cultural. Entonces, creo que no es una cuestión de que el lenguaje audiovisual científico puede hacer algo. Es cómo cada individuo y cada persona respeta, valora el conocimiento de los pueblos originarios como tal y lo pone en una plataforma, que puede ser un video o puede ser un podcast o puede ser un software libre o puede ser una serie de murales o de fotografías o cualquier otra cosa. Sí, la próxima pregunta, la Cerda, sobre los trabajos mostrados, los conocimientos registrados, ¿cuál es la abrangência de la divulgación de este material? Radios locales, plataformas de música, ¿cuál es la abrangência? ¿Qué es abrangência, Pedro? Para no decir lo que no debo. ¿Cuál es el espacio, el alcance? Ok, el alcance, ya, es lo que me imaginé, pero quería asegurarme que era eso. Bueno, en primer lugar, todo lo que vieron está en internet. Sí. Yo lo bajé de internet y ustedes pueden entrar y buscarlo en internet. Pero en primer lugar, depende de quién lo hace y para qué lo hace. Por ejemplo, Canto de Sensontles, la revista radiofónica,
Ustedes pueden entrar a cantosdesensontles.org y ahí están todos los materiales y se pueden descargar, y la intención del equipo que lo produce es que uno lo tome y lo transmita en donde quiera y pueda. Entonces, así distintas radios comunitarias en diferentes partes de América Latina, pero en realidad de diferentes lugares, porque no solo en América Latina, sé que hay algunas personas en África o incluso en el sudeste asiático, en donde hay población hispanoparlante, que en sus radios comunitarias y locales los transmiten en cierto horario. Además están en Spotify, entonces lo puedes bajar en Spotify y escuchar mientras vas manejando o haces ejercicio o lo que quieras. Entonces, el alcance es tan amplio como la tecnología lo está permitiendo. Y quienes producen, normalmente producen, o las diferentes personas que vienen de distintas radios, pues en sus propias radios comparten ese material. La serie sobre la partería fue una serie realizada para, insisto, el CIESAS, que es esta institución educativa de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y el CONACYT. Entonces, todas las redes sociales y los espacios académicos de ciencias y de CONACYT han compartido estos videos y los están compartiendo, por ejemplo, también en asociaciones internacionales de parteras y de partería. Y se han tratado de mover hacia diferentes, ámbitos internacionales. Entonces, es muy amplio y depende de cómo se vaya moviendo, pero insisto, lo que yo les presenté, ustedes pueden buscar en Google y todo lo van a encontrar y todo lo pueden ver sin pagarle nada a nadie. Profesora Claudia, una cuestión para la parte conceptual de su trabajo. Es la cuestión de la violencia. Yo trato la violencia física, como le dicen los Hans Joas. ¿Cómo se trabaja la cuestión de violencia, inclusive violencia física? ¿Y cómo trabajan las comunidades indígenas con la memoria de la violencia que han sufrido y que también es un hecho presente? Mira, es una excelente pregunta. Yo creo que hay varios niveles para trabajar sobre la violencia. Uno que tiene que ver con la violencia que lamentablemente estamos viviendo en este momento en este país, que es producto por parte del crimen organizado, pero también hay una violencia sistémica desde los megaproyectos extractivistas, mineras, hidroeléctricas, proyectos turísticos, etcétera, que ejercen violencia contra los territorios y contra los pueblos. Literalmente, amenazas, asesinatos, desapariciones, desalojos violentos. Entonces, la violencia es algo con lo que conviven todos los días. Entonces, lo trabajan de manera, una primera que es la sobrevivencia, literalmente vivir en medio de la violencia. Muchos programas o proyectos tienen que ver a veces incluso con el rescate de las niñas y los niños, para que no se unan a las líneas del narcomenudeo o del crimen organizado, o que sean forzados a ello, o incluso al tráfico y trata de explotación sexual. Por otro lado, los pueblos también hablan mucho ahora de la violencia contra las mujeres. Es un tema muy importante que ha sido producto de muchas de las producciones audiovisuales e incluso de las discusiones al interior de las comunidades en asambleas, que primero ha pasado por la violencia física contra las mujeres, no golpearlas, no maltratarlas físicamente, pero que están y esa es otra forma de violencia, pero esa violencia histórica y esa memoria de la violencia histórica es una parte fundamental del discurso de la autorrepresentación como mecanismo para la autodeterminación y la autonomía. Por ejemplo, en el primer audio en la historia de Estela de Tututepec, cuando ella dice que a los 15 le dijeron que se tenía que casar, eso es una forma de violencia, es una menor de edad, que se tenía que casar además con una persona de su propia comunidad o de su pueblo, porque los de razón, que son prácticamente los mestizos o los no indígenas, siempre la iban a pensar menos y a hacer valer menos. Eso es un discurso sobre esta violencia estructural
incorporada en estas formas de colonialidad que yo he presentado, sobre la que hay una clara conciencia en muchos de los pueblos originarios de que han sido sistemáticamente discriminados, marginalizados y minorizados por esta matriz del poder, que no le van a llamar eurocéntrica, colonial y moderna, o patriarcal y capitalista, pero que saben quiénes son, que son las instancias de gobierno, que son las personas que tienen las tierras, las haciendas, que son las personas más blancas, etcétera. Entonces, mucho del trabajo que se hace en términos de, al interior de las propias comunidades de defensa del territorio, tiene que ver para defender al territorio de esta explotación, que es una forma de violencia contra el territorio y contra los pueblos, pero también tiene que ver con formas de defensa de la memoria histórica y de la tradición y la ancestralidad de los pueblos. Y muchas veces se hace con asambleas, solo compartiendo la palabra, otras veces se hace con marchas o protestas. En este momento, una comunidad del pueblo birraritario, del pueblo huichol, está caminando 800 kilómetros desde su población hasta la Ciudad de México, precisamente como un acto de denuncia, precisamente del despojo territorial que están sufriendo. Y esa es una forma de comunicar. Ese es un lenguaje que te está diciendo algo. No necesito escribir necesariamente, o sea, estoy caminando 800 kilómetros, un grupo enorme de población birraritaria con su vestimenta tradicional, diciendo, a ver, aquí estamos, existimos, míranos, deja de ignorarnos como lo has hecho durante siglos y venimos a pedir y a exigir y a demandar esto. Y a eso es a lo que me refería con estas múltiples formas de lenguajes comunicativos. Una marcha, una protesta, un podcast, una ceremonia, son formas y lenguajes que expresan saberes y que conectan precisamente diferentes formas de comprender y entender el mundo y vivir en él. Gracias. Professora Maristela, você tem alguma pergunta? Eu quero fazer mais algumas para a professora Cláudia. Pode ser? Professora Cláudia, la IAMCR, la entidad internacional que estudia los medios, la comunicación, entidad de que formamos parte, ha reactivado el grupo de trabajo que se ocupará del tema de la comunicación académica multimodal, de nuevas formas de comunicar ciencia, con imágenes, sonidos. ¿Puede esa iniciativa estimular a otras entidades académicas para que abran cada vez más espacios para el debate sobre estas nuevas formas de comunicar la ciencia? O sea, la pregunta es para mirar para dentro de la cultura científica, para nosotros. ¿Qué puede ser? Por supuesto, yo creo que una de las cosas más importantes es que dentro de las propias comunidades académicas tenemos que dejar de infravalorizar y menospreciar las formas de producción de conocimiento que no pasen por lo escrito. Por ejemplo, yo creo que esta iniciativa de IAMCR, de AYERI, de precisamente hacer esta comunicación multimodal, es muy importante, pero puede pasar, o sea, este es al nivel de la organización, pensando en congresos, ¿no? Pensando que en el congreso tú puedas presentar un video y no una ponencia, pensando que en una publicación académica que hoy en día están en línea, en lugar de que solo bajes un archivo en PDF, abras, por ejemplo, un podcast y lo que escuches sea una exposición argumentada, sólida, consistente, pero hablada, que no sea solamente leer en voz alta algo que está escrito, sino que sea producido con un lenguaje sonoro. Pero también hay un reto muy importante, por ejemplo, en el aula, en el salón de clases. Yo he hecho un experimento en los últimos años en algunas de mis materias en la maestría en comunicación y cambio social, que ha sido brillante y maravilloso, y voy a seguir haciéndolo ya no como experimento, y es literalmente, trabajamos, por ejemplo, una materia sobre movimiento. Obviamente, a lo largo del semestre,
teoría y temas sobre movimientos sociales. Pero también vemos videos y entrevistas y hacemos una videollamada con alguien de un movimiento social para que comparta su experiencia. Y el trabajo final tiene dos componentes. Un componente de donde hay ciertos conceptos o aspectos mínimos del curso que yo pido que tienen que reflexionar sobre ellos, y un componente en donde tienen que plasmar esa reflexión en lo que sea, literalmente, lo que sea. ¿Qué he tenido? Poemas, unas poesías magníficas, desgarradoras, increíblemente profundas, coreografías, una coreografía que, bueno, a todos nos hizo llorar, un performance en el salón de clase que duró, yo creo que más o menos 30 segundos y estuvimos discutiéndolo durante una hora, bordados, un bordado, literalmente un bordado, el bordado así, eso es un producto final para una clase, para una maestría. Tenemos que entender que entendemos de distintas maneras, que procesamos lo que sabemos y lo que entendemos de diferente forma, y que si bien es importante saber escribir y saber escribir bien y saber escribir académicamente, podemos tocar lugares de los saberes que no pasen solo por el intelecto, por ejemplo, que pasan por el sentimiento, por las emociones. Ese performance en esta clase de movimientos sociales, insisto, duró 30 segundos y lo discutimos muchísimo tiempo, y lo primero que todo el mundo hablaba es cómo le hizo sentir. Y a partir de cómo me hizo sentir, podemos empezar a hablar, y metimos la teoría, y metimos a los autores, y hablamos de la acción colectiva, y hablamos de la teoría de género. Sí, no estoy diciendo que eso no sea importante, pero ¿cuáles son? ¿Por qué hemos establecido que hay un solo lugar, que es el lugar de la razón, para decir que alguien entendió algo? No, a veces no lo entendemos desde la razón, a veces lo entiende primero la piel y después la razón lo puede expresar. Y entonces alguien hace una coreografía y con movimiento nos comunica a un grupo que hemos venido durante 16 semanas hablando y discutiendo y pensando de lo mismo, y todos vemos la misma coreografía. Y si bien no sentimos lo mismo, entendimos de qué estaba hablando. ¿Por qué? Porque estábamos generando un lenguaje común. Entonces, el reto también está en el aula. Como profesores, como docentes, como estudiantes, también pedirle a los profesores este tipo de ejercicios. Cuando yo hice este primer ejercicio, para mis estudiantes lo más difícil fue, en un primer momento, entender que les estaba yo diciendo que por lo que sea, yo en serio decía lo que sea. Ellos me decían, o sea, ¿te podemos entregar un ensayo argumentativo o un ensayo reflexivo? Yo, no, lo que sea. Pero, o sea, escrito, o sea, si quiero hacer un video y te hago un escrito, como quieras. ¿Me lo quieres escribir? Escríbelo. ¿No lo quieres escribir? No lo escribas. O sea, tú lo vas a conceptualizar y lo vas a presentar y luego lo vamos a discutir. Y lo que pensaste nos lo vas a decir y lo vamos a hablar. Pero es que tengo 4 fotos. Pues tengo 4 fotos. Eso es lo que tienes. No importa. El proceso que tú tuviste que hacer para pensar, reflexionar, cuestionar, emotivamente conectar con lo que tú quieres decir para expresar quién eres y cómo entiendes, ahí está. Y eso es una cosa importantísima. Ahora, eventualmente tendremos que abrir en las asociaciones académicas y en los espacios y en los foros académicos lugares para eso, en donde una coreografía o una exposición fotográfica o un slam poético sean tan válidos como una ponencia. Y a lo mejor van a decir mucho más de lo que podemos decir en 10 minutos contrarreloj, con 4 diapositivas en un congreso, ¿no? Sí, y la aproximación de el sistema simbólico de la ciencia con la arte. Eso que nosotros estamos haciendo, ¿no? Es una bella experiencia, profesora, bellísima experiencia. Pero ahora la pregunta del profesor Luan Chagas. Profesor Luan Chagas, el colega nuestro del programa de PPG-Com, es un gran especialista en podcast. La pregunta, ¿cómo piensa la necesidad de decolonizar la media sonora, los podcasts, la radio, en un contexto de plataformización?
Es una de las principales preguntas que tenemos y que es muy importante, porque la plataformización precisamente es una forma, otra expresión de la colonialidad. Y es otra forma incluso de el almacenamiento de datos y del colonialismo de datos, que no hablé de la colonialidad de datos también. Hay una iniciativa muy interesante, que es la iniciativa que se llama La Colmena. Colmena, no sé si la conoce el profesor Luan Chagas o alguien más. Es una iniciativa, era una de las que les quería presentar, que si me dejan, la había yo cerrado a propósito, porque puedo presentarla un momentito, así rapidísimo se las enseño. Es esta pestaña de La Colmena. No sé si ahí ya la están viendo. Bueno, La Colmena es, no sé si ya lo estoy compartiendo o no. Colmena. Ainda no, profesora. Ahí está. Ya. A ver, creo que ya, porque ya me pareció dejar de compartir. Bueno, aquí está. Colmena. Medios locales que resisten a la pandemia con un software de código abierto. Por ejemplo, esta es una iniciativa, porque sí hay iniciativas. La iniciativa Colmena lo que hizo es que desde la Deutsche Welle Academy, junto con diferentes organizaciones, crearon este sistema precisamente, y aquí les voy a poner estas fotos, para que vean, por ejemplo, esta es la Unión de Mujeres Aymaras del Abya Yala, en donde madre e hija hacen producciones de radio en directo, ¿no? Entonces, La Colmena es todo un sistema de software libre que lo que hace es que permite que comunicadores y comunicadoras de diferentes partes del mundo puedan generar producción sonora sin pasar por plataformas, sin necesariamente tener internet y sin tener aplicaciones comerciales en sus teléfonos, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es la de Perú, perdón. Que ven es a Jenny Pucari, su madre de 70 años, Rosa Palomino, emiten en lengua aymara desde el lago Titicaca, en Perú. Su programa de radio semanal es a menudo la única fuente de información para las comunidades aymaras. Las mujeres queremos preservar nuestra cultura y nuestra lengua, dice Jenny. Rosa y ella escriben entrevistas y guiones en sus teléfonos móviles. El software Colmena facilita su tarea. Pongo al azar otra. Radio Venegré de Burkina Faso. Esta es el jefe de la aldea, que es el que está sentado, se convierte en productor de radio. En Radio Venegré, nuestros programas son creados por todos, es el director de programas, y la edición de audio es una tarea complicada para el equipo, entonces el desarrollo de un programa de edición para teléfonos móviles sería clave. Y Colmena está trabajando en eso. Entonces, bueno, dejo de compartir, pero es una de las experiencias Colmena, entre otras, que precisamente está haciendo eso, porque efectivamente la plataformización, la dependencia de Internet nos mete a hablar del tema de la colonialidad de datos y del colonialismo de datos y de todo el manejo de la información desde las empresas, etcétera, pero hay iniciativas como estas que están tratando de darle la vuelta y generar otros mecanismos para la construcción y la compartición de conocimientos, no solo sonoros, pero en este caso, bueno, atiendo a la cuestión de la sonoridad y de los podcasts. Gracias. La pregunta del profesor Luan Chagas, una brillante pregunta, como siempre. La próxima pregunta, Teresa Elena. Teresa, ¿qué estrategias pueden ser utilizadas, sacadas para consolidar científicamente la sabiduría indígena y de las poblaciones, sin ocupar sus lugares de habla, de fala? De fala, sí, eso sí. La primera estrategia es hacerlo con los pueblos indígenas, no sobre los pueblos indígenas. Queremos hacer ciencia sobre algún conocimiento o sabiduría indígena, invirtamos tiempo en estar con ellas y con ellos, entender qué entienden y cómo lo quieren y lo podemos comunicar, y hablarlo y discutirlo. Y nosotros podemos tener una propuesta de una serie radiofónica o de un video o de un mural o de un cartel, pero tiene que ser a quién se lo queremos compartir y con qué lenguaje y con qué formas. Y lo primero que diría es eso, ¿cómo hacerlo? Con ellas, no sobre ellas y ellos. Esa es la primera estrategia, poner el cuerpo y poner la mente y poner nuestro ser en el lugar de, junto con, y entonces construir un lenguaje conjunto que pueda estar dentro de las convenciones científicas, pero que no sea explotación de datos de los saberes de los pueblos, que sea co-construcción de saberes, aún en el lenguaje científico.
Una de las principales, yo durante muchos años no sabía explicar a qué me dedico. Y ahora les voy a decir por qué. Porque, bueno, soy académica, soy docente, etcétera. Pero cuando empecé a trabajar con la organización Ojo de Agua Comunicación en el 2006, bueno, empecé a trabajar y a lo largo de los años fui haciendo con ellos una tarea puntual que finalmente dije, a eso me dedico. Y ellos necesitan construir proyectos para conseguir financiamiento para los proyectos que hacen. Y necesitan evaluar los resultados de esos proyectos para poder decir que lo que querían hacer lo hicieron y lo cumplieron y conseguir un nuevo financiamiento. Y esa evaluación con indicadores observables y objetivamente observables y medibles, cuantitativos y cualitativos, es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque ellos no sabían cómo se hacía. O sea, ese lenguaje científico de la cooperación internacional, que es un lenguaje científico, final de cuentas, pues esta organización no lo manejaba. Y la primera vez fue, necesitamos una evaluación externa. Y yo llegué y les dije, ¿qué tal si yo les enseño? O sea, construyamos la evaluación juntos y luego ya no me necesitan. Ahora, a lo largo de los años, ¿por qué me han seguido necesitando? No porque no sepan hacerlo, claro que ya lo saben y son más que expertas y expertos, pero las agencias siempre dicen que una persona externa a la organización tiene que hacer una evaluación para poner una distancia objetiva sobre el proyecto. Bueno, pues sí, esas son las reglas del juego, vamos a jugar. Pero en ese jugar con ellos y con estas reglas, mi conocimiento científico, digamos, desde el conocimiento científico eurocéntrico, colonizado, racional, está puesto al servicio para construirlo junto con ellas y con ellos. Entonces, cuando yo hago un reporte de impacto o cuando hago una medición cuantitativa de audiencias y se la devuelvo a la radio lo que le importa es saber cuánta gente la escucha y cuál es el horario en la que más la escucha. Ahora, todo lo demás es como, pues sí, felicidades, que KCD o cualquier otra persona lo vea, eso a mí ya no me importó, pero es necesario para que después sigan viniendo los fondos. Entonces, ahí hay un ejemplo vivo, Teresa, de a qué me refiero con poner el cuerpo y poner nuestros saberes científicos en función de lo que los pueblos necesitan y com ellos, não sobre ellos. Eu peço licença, professora, para comentar sobre uma iniciativa que tivemos aqui na UFMT durante os últimos 2 anos, que se chama AudioZap Povos da Terra. Foi um projeto de uma pesquisadora e professora indígena, a professora Isabel Talcani, egressa aqui do ECO, e a professora Andréia Ferraz Fernandes, que é professora tanto no PPG-Com quanto no ECO, que foi de tradução para as línguas indígenas de informações e instruções sobre Covid, para a proteção dos povos indígenas. E elas conseguiram traduzir mais de 50 línguas para que essas informações chegassem às comunidades. Então, eu acho que é um exemplo assim muito bonito e bem sucedido disso que a senhora traz sobre o fazer com, o pensar com e não sobre, né? Porque nós falamos muitas vezes sobre o lugar de fala nos estudos de gênero, né? Mas o lugar de fala, ou quando não temos esse lugar de fala, até que pessoas tenham, que possam falar por si, sobre si, e a sua fala me lembrou dos textos da professora Zulma Palermo, da Argentina, e o conceito de sente-pensamento, né? Que pode ser as duas coisas, trabalho científico e falar de como nós nos afetamos por aquilo que está no nosso entorno. Enfim, gostaria de perguntar se a senhora tem conhecimento de ações nesse sentido, pensadas no contexto da Covid, da pandemia, nesses últimos tempos, e comentar sobre isso. Sí, bueno, primero me encantaría conocer si es posible el trabajo de este proyecto y estas traducciones. Un proyecto que estoy haciendo justo en este momento es precisamente pueblos indígenas y COVID desde la comunicación comunitaria. Y si bien en México lo estoy haciendo con los pueblos, estoy generando
precisamente recolectando experiencias de cómo desde la comunicación comunitaria o la comunicación indígena, que no es solo radios, muchas diferentes maneras, se ha trabajado el tema del COVID precisamente por eso, porque cuando más se necesitaba la información, a las personas y los pueblos más vulnerables no les llegaba. O les llegaba fake news, falsa información, o les llegaba muchas cosas que realmente no estaban ayudando. Y sabedores y sabias como son las personas de las comunidades y los pueblos originarios, rápidamente consiguieron la información y generaron sus mecanismos para hacerlo. En México, al igual que en muchas partes del mundo, se canceló toda la escolaridad presencial, por ejemplo, y el sistema de gobierno del Ministerio de Educación creó que, bueno, todo mundo es educación en línea. Si no hay luz, si no hay teléfono, si no hay internet, si para poder pagarlo tengo que no comer ni yo ni mi familia durante un mes, eso no va a suceder. Entonces, las escuelas empezaron a generar otros mecanismos y las radios empezaron a generar otros mecanismos cuando era posible para sustituir esa formación y esa educación. Y un ejemplo, pero otro ejemplo fue, desde Ojo de Agua también hay toda una serie radiofónica que se llama Quitémosle la corona al virus. Y lo que hicieron fue hablar y desmitificar todas las falsas noticias sobre el coronavirus y empezar a mandar esa información a través de las radios, a través de los podcasts, y se podían incluso algunos, si no me equivoco, no sé si de Quitémosle la corona al virus, pero sé de una iniciativa, creo que fue en Colombia, en donde generaron pequeñas producciones sonoras muy chiquitas que pesaban muy poquito para compartirse en WhatsApp, porque no había radio comunitaria, pero había señal de internet y la gente tiene internet y tiene WhatsApp, y compartirse en WhatsApp y poder tener esa información también. Entonces, estoy explorando ahora más ejemplos y más experiencias, pero hay muchísimas, ¿verdad? Precisamente vinculando COVID y pueblos originarios desde la comunicação indígena e comunitária. Me parece que é justamente a pergunta do professor Luan vem ao encontro disso, né? De como decolonizar e pensar outras possibilidades para o uso da tecnologia, mas não de uma maneira eurocentrada, dominadora, colonizadora, capitalista, necessariamente. Muito bom, obrigada, professora. Claudia, nuevamente sobre la cultura científica, tema aburrido para nosotros, los investigadores, porque sí, yo tengo un amigo, usted debe conocer, Bruce Giraud, el director ejecutivo, que es un especialista en radio, el activismo radiofónico, y él habla que no, lo investigador, yo hago mi paper y acabó, solamente el paper. ¿Cómo hacer esa transformación? Y yo me pregunto para su realidad, para los otros investigadores que puedan aceitar una comunicación por sonido, por imagen, o ensayo audiovisual científico, lo podcast científico. ¿Cómo hacerlo? Primero para nosotros, para los investigadores. ¿Quiénes, ustedes sabes, tiene esa resistencia de otros pesquisadores para esta transformación? Porque si no comenzamos por la propia cultura, por los propios cientistas, ¿cómo empezaremos? Sí, por supuesto que tengo muchos ejemplos de resistencias y de miedo. Yo diría que lo principal es el miedo. Eso es el miedo a que, a ver, le voy a poner de esta manera. Un yo académico, quien quiera que sea, he estudiado durante 35 años de mi vida, tuve que hacer una licenciatura y una maestría y un doctorado, quemarme las pestañas, pasar noches sin dormir para obtener este grado académico que dice que soy científica y que puedo hablar como experta sobre tal tema. Y luego tengo que, además de todas las tareas que hago en el ámbito académico de docencia y de gestión, y que hago mi investigación a las 3 de la mañana cuando finalmente terminé todo lo demás,
para poder escribir un paper, para poder ir al congreso de la asociación mundial más importante y reconocida en mi campo. ¿Cómo yo, que he trabajado tanto, que no lo estoy negando, es mi propia vida, es mi propia experiencia, que he trabajado tanto en esto y me ha costado tanto aprender y construirme un nombre en el campo científico, voy a decir que vale lo mismo lo que yo estoy haciendo que el podcast sobre el saludo desde la radio colombiana? Bueno, sí, nos da miedo aceptar que no tenemos la verdad sobre el saber, que no somos las únicas personas que tenemos la llave que abre el conocimiento, que tenemos una formación y una llave para una puerta del conocimiento con una forma, pero hay muchas más. Entonces, experiencias, digamos, negativas o críticas tengo muchísimas, pero como trabajo en este campo desde la mirada de la decolonialidad y la pedagogía decolonial y la colonialidad del lenguaje y la autonomía representacional indígena, también hablo con personas que hablamos el mismo idioma y que entendemos que hay otras formas de saber científico. Entonces, podemos en pequeños nichos generar espacios. Por ejemplo, en IMCR, en la sección de comunicación comunitaria y medios alternativos, hemos establecido desde hace tiempo ya que puedes mandar tu ponencia, pero puedes mandar otra forma de participación. Y hemos tenido videocartas, hemos tenido murales, o sea, videos o fotografías sobre murales, o sea, le damos ese espacio en una organización y en un evento científico a otras formas. Son poquitas, son menos, normalmente nos las quieren programar el último día, a la última hora, y nosotros nos peleamos para programarla en un horario taquillero en donde la gente realmente va a ir, pero podemos encontrar esos espacios. Y también tenemos que encontrar esos espacios en las publicaciones, por ejemplo, y generar en revistas académicas estos espacios en donde tú puedas entregar un paper, pero también puedas subir un videoensayo y que tú le pidas a 2 expertos académicos que revisen el videoensayo y el argumento del videoensayo y que haga sugerencias y se modifique el videoensayo y finalmente se ponga en el sitio web. Insisto, no solo se trata de bajar un PDF, se trata a lo mejor de abrir una liga a un canal de Vimeo o de YouTube con un ensayo así. Pero creo que sí toca picar piedra y hacerlo, proponer las iniciativas y encontrar los espacios en donde hay posibilidad y apertura para ello, y siempre presentarlo como un experimento, como un primer acercamiento, a ver qué pasa, poquito, después ampliándolo. Pero yo creo que el principal impedimento es el miedo a el control, a perder el control del conocimiento. Y no lo tenemos, nunca lo hemos tenido, la verdad es que nunca lo hemos tenido, porque podemos tener el control en un ámbito, pero en 850 no. Sí, gracias. Professora Maristela, tem mais alguma pergunta? Temos mais perguntas aí da nossa audiência? Perguntas? Temos uma pergunta da Cálita. Safira, você pode colocar ali na tela, por favor? Colocar na tela? Um pouquinho antes aqui, estou procurando. Temos esse comentário da discente Juliana Caju. Parabéns pela apresentação, professora Cláudia. Podemos afirmar que pensar outras formas de comunicar ciência é uma forma de descolonizar a produção e a divulgação científica? Sí, sí, Juliana, completamente. Sí, es una forma de descolonizar la producción y la divulgación científica, por supuesto. E eu acho que em conjunto com outras ações descolonizadoras, a gente vai conseguindo fazer um trabalho cada vez mais afetuoso, cada vez mais sensível com diferentes questões. Eu gostei muitíssimo
do exemplo que a professora Cláudia Blanco compartilhou conosco sobre o trabalho das parteiras, né? Ao perceber que aquela atenção não estava bem, que atenção está bem? Como se aproximar dessa atividade, do trabalho e contornar principalmente a autoridade que é dada só àqueles que são os cientistas, os conhecedores, os especialistas, mas que nem sempre têm o cuidado, a sensibilidade de ouvir. Recentemente, esse mês, foi aprovada uma série de medidas que são extremamente agressivas, violentas para com as gestantes. Então, basicamente aprovar violência obstétrica. Então, é algo que nos é muito caro, sobretudo a partir dos estudos de gênero. Então, fico pensando muito sobre isso e tendo esperança que é possível outros caminhos, outros modos de conhecimento, de saber, de ciência, né, de fazeres. Nós temos também, além da pergunta da Juliana, do Marco Salesi. Professora, no início da apresentação, você comentou sobre a binaridade, é também um elemento da colonização. Você tem conhecimento de algum projeto em áudio ou vídeo que debatem essa diversidade? É uma coisa bastante interessante, né? Porque diferente dos países hispanos, o Brasil é mais binarista do que outras comunidades. E durante a sua fala trouxe alguma coisa sobre isso. Seria muito interessante te ouvir um pouco mais sobre. Sí, de hecho, Canto de Sensontles, la radiorevista, tiene en su 4ª temporada Mujeres Indígenas Lesbianas, parte 1 y parte 2. Y si no me equivoco, en la 2ª temporada tienen un programa, o en la primera, ahora estoy buscando literalmente aquí rápidamente, tienen uno sobre la diversidad sexogenérica en las comunidades indígenas y básicamente es hombres transexuales, transexuales y bisexuales. Entonces, por ejemplo, ahí hay específicamente, hay en redes sociales incluso, yo sigo en Instagram a 2 jóvenes influencers Wirraritari o huicholes del pueblo Wirraritari indígena mexicano, que son activistas de la comunidad LGBTIQ y más indígena. Y hay muchísimo, en redes sociales es fácil encontrarlos, y hay diferentes espacios de comunicación que tienen diferentes producciones precisamente sobre la diversidad sexogenérica, muy en línea con esta idea de la colonialidad del género, es decir, el binarismo de género, esta es la propuesta de María Lugones, el binarismo de género es una imposición de una perspectiva del género de la matriz eurocéntrica. Y no quiere decir que no hubiera habido relaciones y diferencias entre los géneros y las relaciones entre los géneros, pero no necesariamente esas diferencias eran desiguales. Entonces, sí había diferencias, pero no necesariamente desigualdad, en donde había una clara supremacía del género masculino o de lo que se percibe como el cisgénero, ¿no? Sí hay muchos ejemplos, Marcos, en Canto de Sensontles ahí están esos 2, que es la radiorevista que les presenté ahora, pero tengo más a la mano que en cualquier momento les puedo pasar. Gracias. Desculpa, Pedro. Não. Por favor, professora Maristela. Eu acho que é fundamental sempre destacar isso, principalmente porque estão nos ouvindo desde mestrandos do início da formação até professores, já doutores, enfim, que diferença é diferente de desigualdade.
E se por muito tempo se usou um discurso quase tão colonizador quanto em prol de uma suposta igualdade, mas uma igualdade elitista, branca, por vezes capitalizada, liberal, aos poucos a gente consegue avançar na pauta identitária e promover mais uma defesa à diferença, a poder ser diferente e o quanto isso pode ser rico e agregador. Então, fico muito feliz em lhe ouvir e com a pergunta do Marcos. Pedro, acredito que a pergunta do Marcos foi a última. Os demais comentários eu gostaria que a Safira compartilhasse. Alguns aqui na tela são de elogios à professora Cláudia Blanco e que tanto nos agraciou nessa tarde. Que seminário incrível, a Brenda, excelentes discussões, Maurici Almeida, sensacional, que seminário rico, da Nara Assis, enfim, aproveito e passo a palavra para o Pedro. Eu quero agradecer, encantado, muchas gracias. Esperamos que ustedes também tenham gostado de participar do seminário, sua experiência com esta tarde, aí também em Puebla, tenha sido rica com essa participação. Muchas gracias. Y ahora para sus palabras finales, profesora Claudia. Muchísimas gracias, obrigada. La invitación me empujó a pensar sobre lo que normalmente pienso, pero desde otro lugar, y eso lo agradezco porque fue una oportunidad para repensarme y resentirme y volver a plantear, digamos, las cosas sobre las que trabajo, pensando en esta idea de la divulgación o de lo que fuera, y me da siempre la oportunidad de volver a los ejemplos que tengo. Yo déjenme decirles que Canto de Sensontles lo tengo en Spotify, sí, ya sé que es la colonialidad de los datos, perdón, pero la tengo en Spotify y siempre lo oigo en mis audífonos cuando ando por la vida. Pero las preguntas me parecieron muy ricas, muchísimas gracias, porque también me invitan a mí a seguir pensando y reflexionando. Y quizás querría decir una última idea que está conectada con la última pregunta de Pedro y con lo que comentó ahora la profesora Maristela, y es que tenemos una posición privilegiada quienes estamos en la academia, porque podemos cambiar nuestros procesos y nuestros mecanismos y nuestros patrones y vencer nuestros miedos y formar a las siguientes generaciones de científicos y científicas de cualquier campo del conocimiento pensando distinto. Y ese es nuestro reto y no podemos no enfrentarlo. Belíssima frase. Gracias. O especial com pessoas de um ponto de vista interdisciplinar e realmente acabamos tendo contato com pessoas de todas as áreas, então é uma brilhante tarefa que a senhora nos dá, professora. Muito bem. Obrigado, professora Cláudia Magalhães Blanco, da Universidade Ibero-Americana de Puebla, do México. Obrigado, professora Maristela Carneiro, coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Estudos de Comunicação, Cultura Contemporânea. Também aqui a parceria do PPG-Com. E a gente fica por aqui chamando, invitando do próximo seminário, que serão 2 professores que falam do ensaio audiovisual, né? Serão os próximos apresentadores do nosso seminário internacional de comunicar ciência, democracia, cultura e audiovisual. Muito obrigado, um grande abraço para todos, para todas. Muchas gracias, obrigada.